Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Laura llevaba semanas preparando aquella cena. Había decidido celebrar sus 38 años con una velada elegante en su propia casa, cuidando cada detalle como si fuera una obra maestra. Reservó a un chef privado para encargarse del menú, eligió un vino especial y decoró el salón con velas y flores blancas, su color favorito. No era solo un cumpleaños, para ella representaba una oportunidad de reunir a las personas que más apreciaba, incluidos amigos de la infancia, algunos familiares y compañeros de trabajo. Incluso había comprado un vestido nuevo, de un tono azul profundo, que realzaba sus ojos y le daba un aire sofisticado. Imaginaba la noche llena de risas, brindis y momentos que quedaran en la memoria. No podía prever que aquel día se transformaría en la mayor humillación de su vida. Desde temprano, la casa estaba impregnada de aromas a hierbas frescas y pan recién horneado. Laura, nerviosa pero ilusionada, revisaba la mesa una y otra vez, colocando la cubertería de plata y las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Encargó una tarta de 3 pisos cubierta de crema y frutos rojos, que colocó en el centro como pieza principal. El teléfono no paraba de sonar con mensajes de felicitación, y cada uno de ellos le arrancaba una sonrisa. Pensaba en Javier, su marido, y en cómo él solía sorprenderla en cumpleaños anteriores con pequeños gestos llenos de cariño. Esta vez, sin embargo, lo notaba más distraído, pero prefirió no darle importancia. Quería que la noche fluyera perfecta. El reloj avanzaba rápido y los primeros invitados comenzaron a llegar, trayendo regalos y abrazos cálidos. Laura, con una copa de cava en la mano, iba recibiendo a todos con una mezcla de emoción y orgullo por lo bien que todo estaba saliendo. El ambiente era distendido, las conversaciones se mezclaban con la música suave de fondo y las risas llenaban la estancia. Javier, impecablemente vestido, saludaba a los presentes, pero Laura notó que su mirada se dirigía con frecuencia hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien en particular. Ella, sin querer arruinar su propio ánimo, se convenció de que sería algún amigo sorpresa que él había invitado. No imaginaba que esa expectativa ocultaba algo que cambiaría su vida para siempre. En los días previos a la celebración, Laura empezó a notar un cambio en Javier que no supo interpretar. Él, que siempre había sido atento y conversador, ahora parecía vivir pegado al móvil, respondiendo mensajes en silencio y alejándose al recibir llamadas. Su risa, antes cálida, se tornó forzada, y había una tensión invisible en sus gestos. Varias noches llegó tarde alegando compromisos de trabajo de última hora, pero evitaba dar detalles. Laura intentó preguntarle, pero sus respuestas eran vagas, siempre acompañadas de un beso rápido para desviar la atención. Aunque quiso ignorar esas señales, en su interior crecía una inquietud que no podía explicar. Esa sensación de distancia se intensificó la misma mañana de su cumpleaños. Javier se mostró más nervioso de lo habitual, revisando constantemente la hora y enviando mensajes que interrumpían cualquier conversación entre ellos. Cuando Laura le comentó lo emocionada que estaba por la fiesta, él sonrió de forma extraña, como si supiera algo que ella desconocía. No hubo flores ni un regalo anticipado como otros años, solo un «ya verás esta noche», que quedó flotando en el aire con un matiz ambiguo. Ella, decidida a no arruinar el día, guardó sus dudas bajo una capa de optimismo forzado. La fiesta transcurría con normalidad, el ambiente era animado y la música acompañaba las conversaciones. Laura se movía entre los invitados, agradeciendo su presencia y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. De repente, el timbre de la puerta sonó y Javier se apresuró a abrir, dejando su copa sobre la mesa. Laura, intrigada, observó cómo en el umbral aparecía una mujer que no conocía, vestida con un elegante vestido rojo, acompañada de 2 niños pequeños que no pasaban de los 6 años. El murmullo en la sala se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen. La mujer entró con una sonrisa segura, y los niños, sin timidez, corrieron a colocarse junto a Javier,
que se inclinó para abrazarlos. Laura sintió un nudo en el estómago al ver cómo él besaba la mejilla de la desconocida con una familiaridad imposible de disimular. Ninguno de los presentes parecía entender lo que estaba ocurriendo, y las miradas se cruzaban buscando una explicación que no llegaba. Laura, con una copa aún en la mano, sintió que sus dedos se tensaban, como si la presión pudiera frenar el temblor que comenzaba a recorrerle el cuerpo. Javier, con una calma que a Laura le resultó insoportable, se giró hacia los invitados y dijo con voz firme: «Ella es Marta, la mujer que amo, y estos son mis hijos». El impacto fue inmediato. Varias personas tragaron saliva, otras bajaron la mirada y algunos amigos de la pareja no pudieron evitar abrir los ojos de par en par. Laura sintió que todo se volvía borroso, como si la sala entera se hubiera llenado de niebla. Era su cumpleaños, su casa, su gente, y sin embargo estaba siendo desplazada como una extraña. Marta, sin mostrar incomodidad, saludó con un gesto breve mientras acariciaba la cabeza de uno de los niños. Laura notó cómo las conversaciones se extinguían por completo y el silencio se hacía insoportable. Javier parecía disfrutar del desconcierto general, como si quisiera marcar un antes y un después frente a todos. Laura, clavada en el sitio, comprendió que cualquier reacción impulsiva sería la victoria de él. Tragó su rabia, obligó a su rostro a mantenerse sereno y se preparó, sin saberlo, para dar un golpe que nadie olvidaría. El anuncio de Javier dejó la sala paralizada. Nadie se atrevía a moverse ni a romper aquel silencio cargado de tensión. Algunas miradas buscaban a Laura, esperando algún gesto, una palabra, una explosión que nunca llegó en ese instante. Ella permanecía de pie, con la espalda erguida y la mirada fija en su marido, como si intentara leer en sus ojos la razón de semejante humillación pública. Los niños seguían cerca de Marta, ajenos al terremoto emocional que había provocado esa presentación. El sonido lejano de la música contrastaba con la quietud absoluta de los presentes, como si fueran dos realidades distintas conviviendo en el mismo lugar. Laura sintió una punzada de frío recorrerle la espalda. Era como si, de repente, toda la gente que conocía se hubiera convertido en espectadores de una obra cruel en la que ella era la protagonista involuntaria. Podía percibir las miradas de compasión, de incomodidad y hasta de curiosidad morbosa. Notó cómo alguien dejó caer una copa en la cocina, pero ni eso rompió el clima de tensión. El tiempo parecía haberse detenido, y lo único que Laura escuchaba con claridad era el latido acelerado de su propio corazón. Dentro de ella, una parte quería gritar, correr o incluso abandonar la fiesta sin mirar atrás, pero otra, mucho más fuerte, se negaba a cederle a Javier el placer de verla derrotada. En ese instante, recordó todas las veces que había dejado sus propios sueños de lado para apoyarlo, todas las noches de soledad mientras él estaba trabajando y cada mentira disfrazada de excusa. El dolor era profundo, pero aún más lo era la necesidad de conservar su dignidad. Sabía que cada mirada en esa sala estaba evaluando su reacción, y decidió que sería ella quien controlara la escena. Respiró hondo, obligándose a estabilizar el temblor de sus manos. Caminó con calma hasta la mesa principal, fingiendo que todo seguía según lo planeado. Sonrió a un par de invitados que, sin saber qué hacer, intentaron devolverle el gesto. Aunque por dentro ardía de rabia, Laura proyectaba una imagen de entereza que confundía a quienes esperaban un escándalo inmediato. No era momento de confrontar, era momento de observar, pensar y trazar el golpe más certero posible. Javier y Marta se sentaron en el sofá como si fueran los anfitriones, charlando en voz baja mientras los niños jugaban por el salón. Laura, desde la otra punta, fingía estar ocupada sirviendo copas, pero cada palabra que ellos intercambiaban se le clavaba como una aguja. Algunos invitados intentaban retomar conversaciones, pero el ambiente seguía impregnado de incomodidad. Era evidente que nadie sabía cómo actuar sin caer en una situación aún más incómoda. La tensión se palpaba en el aire, espesa como humo invisible.
Laura observó cómo Marta apoyaba la mano en la rodilla de Javier, un gesto pequeño pero suficiente para encender una llama de rabia en su interior. Sus amigas más cercanas la miraban con una mezcla de preocupación y admiración por su autocontrol. Sabían que, de haberse tratado de ellas, ya habrían hecho una escena. Laura, en cambio, permanecía en silencio, acumulando en su interior la fuerza necesaria para transformar aquella humillación en una victoria. Laura, de pie junto a la mesa donde reposaba la tarta, sintió como su respiración se aceleraba. Todo lo que había aguantado hasta ese momento convergió en una claridad repentina. No iba a permitir que aquella noche terminara con su humillación. Observó a Javier riendo con Marta como si nada hubiera pasado y comprendió que él creía tener el control absoluto de la situación. Pero no contaba con que ella llevaba semanas sospechando y que, en silencio, había reunido más información de la que él podía imaginar. Aquella tarta, preparada para celebrar, sería el telón de fondo de su contraataque. Sus ojos recorrieron la sala, midiendo cada gesto y cada reacción de los presentes. Sabía que todos estaban atentos a cualquier movimiento suyo, esperando el momento en que rompiera a llorar o a gritar. En cambio, decidió actuar con calma calculada, como si todo lo que iba a suceder estuviera perfectamente ensayado. No era rabia lo que movía sus pasos, sino una mezcla de orgullo, dolor y la certeza de que su respuesta quedaría grabada en la memoria de todos. En cuestión de segundos, Laura se convirtió de víctima en protagonista. Se acercó a la tarta y tomó el cuchillo con una lentitud casi ceremonial. Clavó la mirada en Javier, que se dio cuenta de su gesto y frunció el ceño, confundido. El murmullo en la sala se detuvo de golpe, y hasta los niños dejaron de moverse, como si intuyeran que algo importante estaba a punto de pasar. Laura, con voz firme y sin apartar la vista de su marido, pronunció: «Ahora os voy a mostrar una sorpresa». La frase cayó en el ambiente como una descarga eléctrica, provocando un intercambio rápido de miradas entre los invitados. Nadie entendía del todo qué quería decir, pero el tono de Laura no dejaba margen para tomarlo como una broma. Javier se removió en el asiento, incómodo, mientras Marta le susurraba algo al oído intentando sonreír para disimular. Los móviles empezaron a alzarse discretamente, grabando la escena sin perder un solo detalle. Laura, sintiendo que el poder de la situación había cambiado de manos, mantuvo el silencio unos segundos más, dejando que la tensión creciera. Cada respiración en la sala parecía sincronizada, esperando su próximo movimiento. La seguridad inicial de Javier comenzó a resquebrajarse. Intentó sonreír, pero la rigidez de sus labios traicionaba su nerviosismo. Marta, por su parte, retiró ligeramente la mano de la pierna de Javier y se acomodó en el asiento con gesto tenso. Laura captó cómo algunos invitados se inclinaban hacia adelante, incapaces de apartar la vista de la escena. Aquella mujer que hacía solo minutos parecía derrotada, ahora emanaba una autoridad inesperada que inquietaba a todos, especialmente a él. Laura no bajó la mirada ni un segundo, disfrutando en silencio de la incomodidad que provocaba. Javier tragó saliva, como si esperara un ataque directo, y buscó apoyo visual en algún amigo, pero encontró rostros serios o expectantes. El silencio se volvió más pesado, y el único sonido era el suave golpeteo de una cuchara contra una copa en alguna esquina. En los ojos de Javier ya no había soberbia, sino un destello claro de temor. Empezaba a comprender que algo fuera de su control estaba a punto de suceder. Laura dejó el cuchillo sobre la mesa con suavidad y se dirigió hacia el aparador del salón. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto, cada uno marcando un compás de tensión que mantenía a todos expectantes. Abrió el primer cajón y, de su interior, sacó un sobre grueso, cerrado con un clip metálico. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, sin decir aún lo que contenía. Volvió lentamente hacia la mesa, con una calma que contrastaba con el latido acelerado en su pecho. Javier la observaba con el ceño fruncido, incapaz de ocultar su inquietud. Marta intentó sonreír, pero la rigidez de su gesto la delataba.
Laura colocó el sobre junto a la tarta, sin prisas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Deslizó los dedos por el borde antes de abrirlo, y un par de invitados intercambiaron miradas nerviosas. No era un gesto improvisado, parecía algo cuidadosamente planeado. Ella levantó la vista y, con un tono sereno pero cortante, anunció que en ese sobre había verdades que no podían seguir ocultas. Nadie respiraba con normalidad. La tensión se había convertido en una fuerza palpable que envolvía la sala. Mientras abría el sobre, Laura comenzó a hablar. Contó que, semanas atrás, había decidido contratar a un detective privado al notar las ausencias constantes y las excusas repetidas de Javier. No era una decisión fácil, pero su instinto le gritaba que algo no encajaba. Durante días, el detective siguió a Javier, documentando cada movimiento con fotografías y registros. Laura revisó cada informe con el corazón encogido, descubriendo un patrón que confirmaba sus peores temores. El sobre, dijo, contenía todo aquello que hasta ese momento solo ella sabía. Con voz firme, añadió que no había querido actuar antes sin pruebas, y ahora las tenía, claras e irrefutables. Explicó que las imágenes mostraban a Javier y Marta juntos en diferentes lugares, desde cenas íntimas hasta escapadas de fin de semana, todo mientras él fingía estar ocupado en el trabajo. Varios invitados comenzaron a murmurar en voz baja, pero Laura continuó sin titubear. Estaba decidida a que, esa noche, la verdad saliera a la luz con la misma frialdad con la que él había destrozado su vida. Laura sacó la primera tanda de fotografías y las colocó sobre la mesa, una tras otra, asegurándose de que todos pudieran verlas. Eran imágenes nítidas, capturadas en hoteles, restaurantes y paseos por la playa, siempre con gestos de intimidad evidente. Algunos invitados se llevaron la mano a la boca, otros simplemente negaban con la cabeza, incrédulos. Marta apartó la mirada, mientras Javier intentaba mantener una expresión neutral que ya no convencía a nadie. Cada foto era un golpe directo a la imagen que él había intentado construir frente a los demás. Luego, Laura mostró un pequeño dossier con fechas y lugares, detallando cómo esas escapadas coincidían con momentos en que ella estaba enferma o cuidando de un familiar. La crueldad del engaño se hacía cada vez más evidente, y el murmullo en la sala crecía. Javier intentó interrumpirla, pero Laura levantó una mano y continuó hablando, sin permitir que su voz se quebrara. En ese instante, todos comprendieron que lo que había comenzado como una fiesta de cumpleaños se había convertido en un juicio público, y que Laura tenía el control absoluto. Laura tomó aire y, sin dejar que la tensión se disipara, sacó del sobre un documento con un sello oficial. Sus manos estaban firmes, y su mirada no se apartaba de Javier mientras lo desplegaba sobre la mesa. Explicó que, entre las pruebas, había algo que él desconocía por completo, una prueba de ADN que confirmaba que uno de los niños no era hijo suyo. La revelación cayó como un jarro de agua helada sobre la sala. Marta se puso rígida, y Javier, desconcertado, intentó arrebatarle el papel, pero Laura lo apartó con un movimiento seco. Algunos invitados comenzaron a murmurar con incredulidad, mientras otros no podían evitar fijarse en los pequeños, que jugaban ajenos a todo. Laura dejó claro que no había buscado ese dato por crueldad, sino porque las fechas y circunstancias despertaron sus sospechas. Relató cómo el detective, durante su investigación, había obtenido la información de forma legal y documentada. Javier se llevó una mano a la frente, intentando procesar lo que acababa de oír, mientras Marta evitaba cualquier contacto visual. La bomba estaba lanzada y las miradas de los presentes ya no eran de sorpresa, sino de un juicio silencioso hacia los dos. El aire parecía más denso, y el ambiente se cargaba de una mezcla de tensión y vergüenza. Javier abrió y cerró la boca varias veces, como si buscara las palabras correctas, pero ninguna parecía suficiente. Intentó balbucear una explicación, culpando al detective de fabricar mentiras, pero su voz carecía de firmeza. Marta, visiblemente alterada, se levantó y se dirigió hacia la puerta, aunque Laura,
sin levantar el tono, le dijo que aún no había terminado. Los invitados intercambiaban miradas, algunos grabando con sus teléfonos para capturar cada instante de aquel desastre emocional. Laura, en cambio, se mantenía serena, consciente de que su fuerza residía precisamente en no perder el control. En el rostro de Javier ya no quedaba rastro de la arrogancia con la que había iniciado la noche. Sus hombros caídos y su respiración agitada lo delataban. Marta, incapaz de sostener la presión, se limitaba a apretar los labios y observar el suelo. Laura sabía que cada segundo de silencio jugaba a su favor, acentuando el peso de la verdad. El desconcierto reinaba, y la fiesta había dejado de ser un lugar de celebración para convertirse en el escenario de un derrumbe personal público e irreversible. Laura tomó otro documento, esta vez más grueso, y lo sostuvo con ambas manos antes de hablar. Explicó que, además de las pruebas de infidelidad y el ADN, había traído una copia de la escritura de la casa donde vivían. En ese momento, informó que la vivienda había sido heredada por ella antes del matrimonio, lo que la convertía en un bien privativo. Añadió que, semanas atrás, había vendido la propiedad de forma legal y que el nuevo propietario ya había firmado el contrato. La noticia hizo que varios invitados exhalaran en voz alta, sorprendidos por la contundencia de la jugada. Javier se levantó de golpe, visiblemente alterado, y preguntó si aquello era una broma. Laura respondió con frialdad que no, y que él tenía exactamente 2 semanas para desalojar. Marta abrió los ojos con incredulidad, dándose cuenta de que lo que creían una posición de ventaja se había convertido en una derrota total. Los murmullos crecieron, y algunos asistentes empezaron a sonreír discretamente, comprendiendo que Laura había planeado todo al detalle. La tercera revelación no solo golpeaba el corazón de Javier, sino que comenzaba a derrumbar su estabilidad material. Javier se dejó caer en la silla, intentando asimilar que en 2 semanas tendría que abandonar la casa que siempre había considerado suya. La humillación de descubrir que no tenía ningún derecho sobre la propiedad lo golpeaba tan fuerte como el desprecio silencioso que sentía de los presentes. Había pasado de presumir de anfitrión a ser prácticamente un invitado incómodo en su propio hogar. El color de su rostro oscilaba entre la palidez y un rojo encendido de rabia contenida. Laura, sin levantar la voz, le recordó que todas las gestiones habían sido legales y que él había ignorado sistemáticamente la correspondencia oficial. Esa frase hizo que algunos asistentes bajaran la vista para ocultar una sonrisa. Marta lo miraba con una mezcla de frustración y desilusión, comprendiendo que la estabilidad que había imaginado junto a él se desmoronaba. Los murmullos crecían mientras Javier buscaba, sin éxito, una salida digna a aquella situación. La revelación no solo destruía su fachada de seguridad, sino que dejaba claro que Laura había actuado con inteligencia y previsión. El golpe no era únicamente sentimental, sino también financiero, y Javier empezaba a sentir que el suelo bajo sus pies se deshacía. Laura tomó un último documento del sobre y lo mostró a la sala. Explicó que se trataba de la revocación oficial del poder notarial que Javier tenía sobre la empresa familiar que ella dirigía. Ese papel, con su firma y el sello de un notario, certificaba que él ya no podía tomar decisiones, ni manejar cuentas, ni representar legalmente a la compañía. Javier intentó minimizarlo diciendo que no le importaba, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Era otro pilar más que se derrumbaba en su vida, y todos podían verlo. Algunos invitados, sorprendidos por la magnitud de las revelaciones, intercambiaron comentarios en voz baja. Laura, sin apartar la mirada de Javier, dijo que había esperado el momento adecuado para cortar todo lazo que pudiera perjudicarla. El contrato roto simbolizaba que él ya no tenía poder sobre nada que fuera suyo. Marta, incómoda, se movía en su asiento, consciente de que la imagen de hombre exitoso que la había seducido se evaporaba frente a todos. Javier, en cambio, parecía cada vez más pequeño dentro de un salón que antes dominaba. La sala estaba dividida entre quienes observaban en silencio y quienes ya no podían contener gestos de aprobación hacia Laura.
Javier, sintiéndose acorralado, intentó justificarse con frases vagas, alegando que todo era fruto de malentendidos y mentiras malintencionadas. Pero nadie parecía creerle. Cada palabra suya sonaba hueca, carente de convicción. Laura, sin levantar la voz, le respondió que los documentos y las imágenes hablaban por sí solos. La diferencia entre ambos era evidente, él improvisaba excusas, ella mostraba pruebas. En un rincón, alguien empezó a aplaudir tímidamente, y pronto otros lo imitaron. El sonido de las palmas resonó en la sala, no como una celebración, sino como un reconocimiento a la fuerza y la claridad con la que Laura había manejado la situación. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Marta apartó la vista, evitando que su incomodidad fuera más evidente. En ese momento, quedó claro que el prestigio social que Javier tanto valoraba se había roto en 1000 pedazos, y que nada de lo que dijera podría reconstruirlo. Laura, sin alterar el tono, sacó de su bolso un juego de llaves y lo dejó sobre la mesa frente a Javier. Explicó que correspondían a su coche, el mismo que él utilizaba para impresionar a todos con su supuesta solvencia económica. Añadió que ya no le pertenecía, que había sido vendido junto con la casa y que el nuevo propietario pasaría a recogerlo esa misma noche. Javier, incrédulo, miró las llaves como si fueran un símbolo de todo lo que acababa de perder. El murmullo en la sala volvió a crecer, y algunas risas contenidas se escaparon en las esquinas. Laura se mantuvo de pie, erguida, mientras el peso de sus palabras caía sobre Javier como una losa. Él no pudo ocultar un suspiro de frustración, consciente de que todo aquello se desarrollaba delante de personas cuya opinión le importaba. Era el punto final a cualquier vínculo material que pudiera atarle a ella. Laura, con la serenidad de quien ha esperado pacientemente su momento, se apartó unos pasos, cediendo espacio para que el golpe terminara de asentarse. La ruptura no era solo emocional, era definitiva y tangible. Marta, hasta entonces intentando mantener una postura fría, se levantó de repente. Su rostro estaba desencajado, y sus ojos, llenos de furia, se clavaron en Javier. Le reprochó en voz alta no haberle contado la verdad sobre la casa, el coche y, sobre todo, su situación financiera real. Algunos invitados abrieron los ojos, sorprendidos por la forma en que la amante lo enfrentaba sin importarles estar rodeados de desconocidos. Marta tomó a los niños de la mano con brusquedad, dispuesta a marcharse. La tensión se volvió insoportable cuando ella, antes de salir, dijo con desprecio que no quería compartir su vida con un hombre que no tenía ni casa ni dinero propio. Javier quedó paralizado, incapaz de reaccionar ante ese abandono tan público. Marta cruzó la puerta sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio pesado y el eco de sus palabras. La sala entera había sido testigo de cómo la mujer por la que él había arriesgado su matrimonio lo dejaba sin más, justo en el momento de mayor humillación. Con Marta fuera y todos los ojos puestos en él, Javier pareció encogerse en el sofá. Intentó recuperar algo de dignidad pidiendo a Laura hablar en privado, pero ella, sin vacilar, lo ignoró y continuó conversando con un grupo de invitados como si él no estuviera allí. La indiferencia de Laura dolía más que cualquier palabra hiriente, porque era la prueba de que ya no le quedaba poder sobre ella. Javier, buscando apoyo, se acercó a un viejo amigo, pero recibió solo un gesto frío y distante. Era evidente que su caída social era inmediata. Nadie quería asociarse con un hombre que había quedado expuesto de esa forma tan brutal. Su respiración se aceleraba y sus manos temblaban, pero no por ira, sino por la certeza de que había perdido todo lo que consideraba suyo. Laura, por su parte, mantenía su compostura impecable, ofreciendo una imagen de control absoluto. Aquel instante sellaba para siempre la posición de cada uno, él como el derrotado, ella como la vencedora indiscutible. Laura esperó a que el murmullo de la sala se calmara. Sosteniendo su copa de cava con firmeza, levantó el brazo y, con voz clara y pausada, dijo: «Este es mi verdadero regalo de cumpleaños, recuperar mi vida y mi dignidad».
sus palabras resonaron en cada rincón, dejando un eco de fuerza que contrastaba con la fragilidad con la que muchos la habían visto llegar a esa noche. No era un grito de victoria, sino una afirmación serena de libertad. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie, consciente de que esa frase quedaría grabada en la memoria de todos. Laura dio un pequeño sorbo a su copa y dejó que el silencio posterior se prolongara unos segundos, reforzando el impacto de su declaración. No había rastro de nerviosismo en su voz ni en sus gestos, todo en ella transmitía seguridad. Era la culminación de un plan perfectamente ejecutado, donde cada pieza encajaba en el momento preciso. Los invitados, inmóviles, absorbían la magnitud de lo que acababan de presenciar. Aquella noche no solo se celebraba un cumpleaños, sino el renacimiento de una mujer que había decidido no volver a ser víctima. El primer aplauso surgió tímido, pero pronto se convirtió en una ovación sincera. Varios invitados se levantaron para abrazarla, algunos con lágrimas en los ojos al reconocer la valentía de su acto. Laura correspondía a cada gesto con una sonrisa agradecida, consciente de que no todos habrían tenido la fuerza de enfrentar una humillación así de forma tan pública. Entre las caras emocionadas había también miradas de admiración, sobre todo de mujeres que comprendían la profundidad de su decisión. Javier, en cambio, aprovechó el bullicio para salir discretamente de la sala, sin despedirse de nadie. Su ausencia pasó casi inadvertida, porque la atención estaba centrada en Laura, que seguía recibiendo abrazos y palabras de apoyo. La fiesta había cambiado de tono, ya no era un ambiente tenso, sino una celebración genuina de fortaleza personal. En cada gesto y cada mirada se respiraba respeto hacia ella. Lo que había comenzado como un día destinado al dolor se transformaba en un símbolo de liberación. A la mañana siguiente, Laura despertó con el teléfono saturado de mensajes. Amigos, conocidos e incluso personas que apenas recordaba le enviaban palabras de admiración y apoyo. Descubrió que varios vídeos grabados durante la noche anterior se habían hecho virales en las redes sociales. Millones de personas comentaban su historia, alabando la manera en que había manejado la situación y dejando claro que su ejemplo inspiraba a muchos. Laura, todavía en bata, observaba la pantalla con una mezcla de sorpresa y satisfacción. No buscaba fama ni reconocimiento, pero entendía que lo que había hecho había resonado mucho más allá de aquella sala. Mientras preparaba un café, se permitió sonreír, consciente de que había recuperado algo más que su dignidad, había recuperado el control de su vida. Sabía que aún quedaban trámites por cerrar y heridas que sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro estaba abierto ante ella. Y, sobre todo, que ninguna sombra del pasado podría volver a oscurecerlo. Al mediodía, mientras revisaba los correos, el teléfono de Laura sonó con un número desconocido. Al contestar, una voz masculina se presentó como abogado especializado en derecho familiar. Dijo que había visto el vídeo de la noche anterior y que, impresionado por su firmeza, quería ofrecerle sus servicios de forma gratuita para el proceso de divorcio. Laura, sorprendida, escuchó cómo detallaba estrategias legales para proteger sus bienes y acelerar la sentencia. Aquella propuesta era inesperada, pero sentía que llegaba en el momento perfecto. El abogado explicó que su reputación y su caso mediático podían jugar a su favor, evitando largas disputas judiciales. Laura, agradecida, aceptó reunirse con él esa misma semana para iniciar los trámites. Al colgar, sintió que cada pieza de su nueva vida empezaba a encajar sin esfuerzo. La llamada no solo le ofrecía ayuda legal, sino la confirmación de que ya no estaba sola en esta batalla. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar hondo con la certeza de que lo peor había quedado atrás. Con el apoyo legal asegurado, Laura decidió dar un paso más, alquilar un piso nuevo en el centro, lejos de los recuerdos de la casa que había compartido con Javier. Eligió un lugar luminoso, con grandes ventanales y una terraza donde podía tomar café por las mañanas. Decoró cada rincón a su gusto, sin pensar en las opiniones de nadie más.
Aquella independencia era un bálsamo que sanaba, poco a poco, las heridas invisibles que llevaba dentro. Retomó proyectos que había dejado en pausa, incluyendo una pequeña línea de consultoría que siempre había querido desarrollar. El trabajo comenzó a fluir y con él, una sensación de orgullo renovado. Laura entendía que el renacer no era un acto repentino, sino un proceso que se construía día a día. Cada decisión tomada por sí misma reforzaba su confianza. En ese espacio nuevo, sin fantasmas ni mentiras, descubrió que la libertad también podía ser un hogar. Mientras Laura reconstruía su vida, Javier comenzaba a perder lo poco que le quedaba. La historia viral había llegado a oídos de sus superiores en el trabajo, y la imagen pública dañada afectó directamente a su puesto. En menos de un mes, fue despedido por pérdida de confianza y rumores internos que nadie se molestó en desmentir. Las amistades que antes lo rodeaban empezaron a desaparecer, temerosas de quedar asociadas a su mala reputación. Intentó contactar a Marta, pero sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Incluso su propia familia se mostraba distante, reprochándole el escándalo y el desprestigio que había traído sobre todos. Javier, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se encontraba ahora solo, sin trabajo y sin aliados. La caída no era solo económica, sino también personal y social. Lo que para él había sido una jugada de poder en el cumpleaños de Laura se había convertido en el principio de su ruina. Un año después, Laura celebró su cumpleaños rodeada de nuevas amistades, en un restaurante que siempre había querido visitar pero que antes consideraba demasiado caro para un capricho. La mesa estaba decorada con flores frescas y velas, pero no había espacio para recuerdos dolorosos, solo para risas y conversaciones llenas de afecto. Mientras soplaba las velas, recordó fugazmente aquella noche en la que todo cambió. No sentía rencor, solo una profunda gratitud por haberse liberado de una vida que ya no le pertenecía. Con la copa en alto, brindó por su nueva etapa, mirando a cada uno de los presentes con la certeza de que ahora todo era auténtico. Sus amigos la aplaudieron y alguien, entre bromas, dijo que su historia se había convertido en leyenda local. Laura sonrió, consciente de que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Aquella mujer que una vez fue humillada en su propio cumpleaños ahora era recordada como ejemplo de fortaleza. Y eso, para ella, era el mejor regalo. Semanas después, Laura recibió por casualidad un comentario de un conocido en común: Javier había abandonado la ciudad en busca de un nuevo comienzo. No llevaba más que una maleta y un par de contactos que aún le quedaban. Nadie sabía exactamente dónde estaba, y tampoco parecía importar demasiado. El hombre que una vez había intentado controlar su vida había terminado huyendo de la suya propia. Laura no sintió compasión ni alegría por su destino, simplemente lo aceptó como el cierre natural de un ciclo. Entendió que cada uno paga el precio de sus decisiones y que ella, en cambio, había elegido reconstruirse. Esa noticia le confirmó algo que ya intuía: su vida no necesitaba más capítulos con él. El pasado quedaba definitivamente enterrado. Con el divorcio finalizado y su empresa en pleno crecimiento, Laura decidió reservar un viaje sola por primera vez. El destino elegido fue una ciudad costera donde podía caminar junto al mar y escuchar solo el sonido de las olas. Allí, entre atardeceres dorados y cafés en terrazas tranquilas, comprendió que la soledad también podía ser un regalo. Cada día anotaba en un cuaderno sus reflexiones, no para revivir el dolor, sino para recordar cómo había llegado hasta allí. Ya no era la mujer que necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completa. Se había convertido en alguien libre, segura y capaz de tomar sus propias decisiones sin miedo. Ese nuevo comienzo no era un final feliz de cuento, era algo mejor, la vida real que siempre había querido vivir.